Nosotros en este momento tenemos en la pantalla al general Juan Carlos Basalar, héroe del CENEPA. General Basalar, muy buenas noches, los saluda Mercedes Morocho. Doctora, buenas noches. Un gusto siempre estar con ustedes. Muy amable por la invitación. General Basalar, queremos preguntarle, estamos en una constante sobre denuncias por supuestos actos de corrupción del actual presidente Pedro Castillo y sobre todo su entorno más cercano. Tenemos ya colaboradores eficaces han sido de este entorno, de ese círculo, y una aparente incapacidad moral continua, permanente. ¿Cómo podríamos ver esta situación? Hoy en día hemos amanecido los peruanos con esta carta de poner el cargo de disposición de Aníbal Torres. ¿Usted cree que realmente Pedro Castillo analice y ya se tenga conformado un nuevo gabinete, un nuevo premier? ¿Piensa que Pedro Castillo en las próximas horas va a acudir a la situación del Ministerio Público? ¿Qué es lo que más o menos podría pensar? ¿Podría suceder? Bueno, indiscutiblemente el presidente de la República no necesita a nadie para hacerse más daño de lo que se hace, ¿no? Lamentablemente, la actuación que ha venido teniendo durante este año lo ha llevado a una serie de enfrentamientos dentro de su propia parte política y también con el entorno político del país. Indiscutiblemente, ante muchas acusaciones y unas presuntas evidencias que ya no son tan presuntas, sino ya tienen un carácter ya lógicamente de verdad, de realidad, no solamente porque hay colaboradores eficaces, sino porque realmente se evidencia que hay un acto de corrupción en su entorno y lamentablemente que lo atañe a él directamente, ahora que ya esos colaboradores lo están señalando de una manera categórica, que han recibido sobres, maletines, dinero y se los han entregado a él. Yo no considero ni creo que pueda haber varias personas que estén diciendo lo mismo y señalando directamente. ¿Y por qué expreso esto? Porque escucho las declaraciones de su abogado y menciona pues que probablemente el presidente no asista al Ministerio Público porque la fiscal de la Nación, el Ministerio Público, no está por encima de la ley. Pero la fiscal de la Nación, ¿no?, la doctora Patricia Benavides, claramente lo dice, ¿no?, que al ser investigado tiene la condición de asistir a la sede fiscal, porque ella es la que está acusando, y ahí sí hay un interés que debe asistirse. Yo considero que lo que mejor podría hacer el presidente es asistir, porque de esa manera él de alguna manera estaría desvirtuando, si considera que hay una inocencia, que solamente es un cargamontón, como lo dicen muchos, entonces él tendría la oportunidad de poder resarcir eso. Pero al no asistir, porque tiene dos citaciones, y que no me equivoco, digo que creo que es el 4 y el 9, al no asistir, lógicamente va a agravar la situación y va a dar pie a que los colaboradores, lógicamente, sigan emitiendo una serie de denuncias ante él. Yo tengo entendido que en este momento están en la fase de interrogación y la siguiente fase es la fase de corroboración de lo que ellos digan. O sea, todavía podría ser posible que un colaborador eficaz haya dicho algo y después lo niegue o se contradiga, ¿no? Entonces, todo eso es un juego, digamos... Lo cual iría en perjuicio del mismo colaborador eficaz.
Si un Por colaborador supuesto eficaz que tiene sí. que tener una continuidad en la Coherente. línea del tiempo. Así Empezó es, tiene que diciendo ser algo, coherente. tiene que quizás ahondar en el tema, pero jamás contradecirse, porque ahí sí vienen los problemas. Nosotros esperemos Exactamente. pues que, de ser cierto todo lo que se manifiesta por parte de los colaboradores eficaces, estos pues por supuesto tienen que probar su dicho. Pero si hay un cruce de información, este cruce de información tiene que ser pues para un mismo sentido, ¿no? Entonces, si hablamos pues de temas que no van, entonces ahí sí que se nos cae todo el tema de la colaboración eficaz. Que nada más allá. Eh, Se ha denunciado acerca que el gobierno intentó cambiar el equipo especial, pero la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, mostró la resolución del general Luis Vera que ratificaba a estos integrantes para poder, pues, por supuesto, realizar digamos, seguimiento en cuanto a lo que viene a ser, pues, los prófugos, ¿no? Y que han dado resultados porque por lo pronto eso acogió Pacheco. Usted, acerca de la labor que está realizando la actual mini de la Nación, la doctora Benavides, usted dígame cuál es su opinión acerca de ella. ¿Usted cree que está realizando una buena labor en cuanto a lo que viene a ser este tema para poder realmente liderar y llegar a una verdad de una supuesta organización criminal que estaría liderada por Pedro Castillo? Yo considero que la ciudadanía eh, esperábamos que realmente hubiera una fiscal como la que en este momento está ejerciendo el cargo, que es la doctora Patricia Benavides. Eh, en otras palabras, se ha puesto en su lugar lo que le corresponde. Indiscutiblemente está recibiendo una serie de enfrentamientos por parte, más que todo por parte de los abogados defensores, ¿no? Que tratan siempre de poner que ese famoso capítulo de la Constitución donde dice que el presidente no puede ser sentenciado, ¿no? Pero claramente dice que no puede ser sentenciado, pero no dice que no puede ser investigado. Ellos, de alguna manera, interpretan de que al ser sentenciado, eso lógicamente deviene de una investigación, la cual ellos implícitamente la colocan como que no puede ser. Pero ya al respecto se ha pronunciado la fiscal de la Nación y muchos General juristas, Basalar, hay una información acerca que de último minuto que ya está circulando en las redes que el exministro Silva ya se habría acogido a la colaboración eficaz y que ya ha declarado. Entonces estamos hablando digamos, estamos cerrando el círculo y quizás estaría llevando al actual presidente de la República, y siempre lo digo todos los días, muy al pesar de todos los peruanos que nadie quiere que caiga un gobierno, porque eso sería pues realmente llevarnos al abismo cada vez más, pero esta parte que lamentablemente está correspondiendo. Entonces, bajo ese contexto, se cierra el círculo y cada versión de cada colaborador eficaz, sea de Villaverde, sea de Karin López, sea de Pacheco y hoy en día de Silva. Entonces, estamos hablando que el círculo se va cerrando y que están hablando ya que podría haber una organización criminal, o sea, ya podría, y él podría, ya se está radicando cada vez más, ¿no? Entonces ya el periodismo ya no puede decir podría, ya yo creo que ya es. Pero en fin, la situación se torna difícil. ¿Qué es lo que usted sí. puede ver? O sea, ¿realmente Pedro Castillo culminará sus 5 años este paso? Yo pienso que no lo va a culminar. Considero que no. No sé si tenga la entereza de renunciar, y yo creo que su esperanza está en mantenerse y querer manejar la parte política para que no logren la vacancia. Podría de repente también él, en un momento, tratar de también interrumpir la parte democrática y de repente cerrar el Congreso bajo cualquier pretexto. Cualquier cosa puede suceder, pero de que acabe, no creo que acabe realmente, porque ya
la cosa va más allá. Y culminando lo que corresponde a la fiscal de la Nación, yo creo que está haciendo las cosas correctas. Ella, bueno, ustedes sabemos por las noticias de que el ministro, lógicamente, Willy Huertas, fue con la intención de querer cambiar ese grupo de oficiales de grado de coroneles, que está liderado por el coronel Colchado, para cambiarlo, porque en realidad es un manejo político aparentemente es por parte del gobierno. Lamentablemente, se encontró pues que ya había una resolución firmada por el general Vera, y eso lo sacó adelante la doctora, la fiscal de la Nación, y ella se ha puesto en su papel que corresponde, ¿no? Y le ha dicho, esta investigación no es del coronel, la investigación es del Ministerio Público, no es del coronel. El coronel es un equipo que ayuda a la investigación como la parte policial y tiene que lógicamente cumplir. Y yo creo que está haciendo lo correcto y considero que con esta noticia que ya la tenemos, que de repente Silva, de alguna u otra manera, va a tener que decir tantas cosas porque él es el ministro que más duró con Castillo. Lo mantuvo hasta que pudo, hasta que ya no pudo más porque se evidenciaron tantas cosas que lamentablemente tuvo que salir. Entonces, yo considero que el presidente Castillo debe asistir también a la Fiscalía en concordancia de lo que está pasando, como para decir, pues bueno, si él dice que es inocente de todo, porque si rememoramos el mensaje presidencial del 28 de julio, termina con último, ¿no? Que quiere luchar contra la corrupción. Yo digo, ¿cómo puede luchar contra la corrupción alguien que esté inmerso en tantos problemas de corrupción? Es algo contradictorio, ¿no? El papel del Congreso de la República. Tenemos actualmente congresistas, uno está sindicado por un tema de violación a un personal cercano a él, subalterno en todo caso. Estamos hablando también que el día de ayer el congresista Wilmer Hedera de Somos Perú fue condenado a 6 años de prisión por corrupción agravada, por un caso que data del 2012, por una sentencia del juzgado de Piura, por un caso sobre cuando él era supervisor de obras de la Municipalidad de Abaca y ha renunciado pues a la tercera vicepresidencia del Parlamento. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo con nuestros congresistas? O sea, estamos hablando pues de una falta de valores, de ética, un tema constante. ¿Qué es lo que pasa con los peruanos? ¿Por qué no podemos elegir bien? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La madre de Cordero, yo siempre digo que es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones porque da carta pase pues allá. Sí, por supuesto. Pero en fin, ¿qué es lo que pasa? Porque nos preocupa, ¿no? O sea, ya hablamos de educación, o sea, ya no hay respeto, ya ni siquiera dentro del Congreso de la República, o sea, ya de qué estamos hablando. En presunto acto de violencia. Estamos hablando de un congresista que ha sido elegido para la tercera, para estar en la mesa más importante que es la mesa del Congreso, ¿no? Y no pasan ni unos días y ya pasó eso. 6 días. Exactamente 6 días ha estado, ni siquiera se ha sentado bien. Es lamentable lo que pasa, es muy lamentable. Y yo creo que usted ha sido precisa en mencionar de que la madre de todo esto, pues no, el responsable de todo esto es el Jurado Nacional. Lamentablemente el Jurado Nacional está tan vapuleado y tan manipulado, está tan politizado con el poder político de turno, porque esa es la verdad, con el poder político de turno, que lógicamente hacen todo a la manera que quieran hacerlo, a través de los años. O sea, esta no es la primera vez que sucede esto. Sucede inclusive cuando hay el problema de las elecciones. Sabemos todos de que cuando se dan las elecciones generales, se debe pasar un porcentaje para poder pasar la valla electoral. Hubo una oportunidad, usted lo recordará, donde muchos partidos políticos no pasaron,
¿Y qué cosa hizo en ese momento el Jurado Nacional? A las 11:58 del día anterior, puso el esto que por esta vez baja. Y ese hubiera sido un momento oportuno para limpiar de tantos pequeños partidos que lamentablemente no tienen digamos, una proyección política, porque podrán haber crecido, como por ejemplo, entre comillas, puede haber crecido Alianza por el Progreso, pero no tienen una proyección política, no tienen un líder. El hecho de que en un momento, haciendo un paréntesis, haya habido pequeñas irregularidades dentro del partido aprista, eso no quiere decir que es un partido reconocido, que tenía una proyección, que tenía una mística, que tenía todo un ideario, pero muy bien establecido, como también lo ha sido Acción Popular, como lo fue el PPC, etcétera. Pero hay partidos, pues, esto, si usted recuerda, este problema que le está pasando a Wilmer Helera, es lo que ya se le había anunciado a Alianza por el Progreso cuando estaba postulando. ¿Y cuál fue la respuesta? Clara. Bueno, no está sentenciado. Eso puede de repente dilatarse. Pero mire lo que pasa ahora. Mire la vergüenza que pasa un país para que en una elección de una mesa directiva de un poder, que es el poder que está prácticamente al frente con el poder ejecutivo, ¿no? El que lo fiscaliza, el que lo tiene ahí, tenga que estar renunciado porque está siendo sentenciado a 6 años por un problema que ha tenido en Ayabaca. Pero no queda ahí, el accesatario también está sentenciado. O sea, el que le sigue también está sentenciado. Imagínense cuál es la circunstancia de ese partido político de haber tenido 2 postulantes al Congreso, que los 2 tienen la misma condición. Entonces, indiscutiblemente, las cosas no están bien. O sea, debe haber una purga tremenda, una reestructuración de lo que es el Jurado Nacional de Elecciones. Y no solamente eso, tiene que también reestructurarse la OMPE, porque si nosotros vemos, también fue maratónica, que de ser un movimiento regional, Alianza por Progreso, en menos de un año se conformó en un partido político, lo mismo que sucedió con Podemos Perú. Y sabemos que hubo todo un enmarañado ahí en el OMPE, inclusive la abogada que estaba ahí, que fue la que denunció, a la final terminó siendo el hilo más delgado y se rompió por ahí. Pero mire, eso es lo que sucede en el Perú y es una vergüenza realmente. A mí me hubiese agradado mucho que las personas que enfrentan, que las personas que son frontales, como usted en su momento lo estaba haciendo cuando postuló para esa vacante que faltaba en el Jurado Nacional, bueno, ya, usted no lo logró perfectamente, por los motivos que sean, pero las personas que vayan ahí tienen que ser así, tienen que ser, cada una tiene que defender lo que es la democracia y lo que es lo correcto para nuestro país, y no pues estar entrando en cosas como las que se ven actualmente, y que es una vergüenza, porque lamentablemente es el Perú el que está ante la comunidad internacional, y eso no puede seguir sucediendo. Efectivamente, son las situaciones que se viven en nuestro país y que es materia de un serio análisis, pero no tan solo de los abogados, de los analistas políticos, del periodismo, sino de una reflexión que tiene que ir del Perú profundo, del ciudadano más lejano, de aquel integrante de comunidades campesinas, nativas, de aquel que se despierta temprano, que a esta hora ya está, por supuesto, descansando, porque se tiene que despertar a 3 de la mañana. Es decir, de todos los que elegimos y no sabemos realmente a dónde direccionar nuestro voto. En fin, bueno, general Juan Carlos Basalar, le agradecemos mucho la participación y convocándolo para una próxima oportunidad para ver esos temas tan importantes de la coyuntura política. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias. Hasta una nueva oportunidad.